de Dios. En estos días estamos viendo cosas muy grandes que están apareciendo en todos los aspectos de la vida de los seres humanos, y por esa causa queremos nosotros examinar el tiempo, queremos nosotros examinar todo lo que está aconteciendo y ver qué corresponde para nosotros en el plan de Dios, qué cosas corresponden a acontecer en estos días finales, lo cual será de beneficio para todos nosotros. Hoy en día recuerda mucho a los grandes hombres que hicieron grandes hazañas importantes en el pasado, y la historia los registra como personajes indispensables en aquellas generaciones, los cuales lo que hicieron ha producido para nuestra generación un beneficio grande. Sin esas personas en aquellos tiempos no tendríamos lo que hoy en día tenemos, porque los eventos del pasado producen unos efectos para el presente. Vamos a buscar nuestras Biblias por unos momentos y vamos a leer en nuestras Biblias vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 3. Cuando le apareció Dios a Moisés allá en el monte, dice: y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Leyendo en el capítulo 3 de Éxodo, verso 6 en adelante. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. Tuvo miedo porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo,
serviréis a Dios sobre este monte. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Pueden tomar asiento. En este pasaje bíblico que hemos tenido, podemos ver con detenimiento un plan divino que se estaría llevando a cabo en aquellos días, en los días de Moisés. Encontramos a Dios descendiendo para estar entre los seres humanos, para así llevar a cabo su plan. Y para Dios llevar a cabo ese plan que él tenía, Dios escogió un hombre. Este hombre lo conocemos por el nombre de Moisés. Y este hombre fue encomendado a llevar un mensaje. El mensaje que le correspondía llevar, el mensaje que le correspondía proclamar, el mensaje de libertad. El mensaje en que él pregonaría la libertad para todo el pueblo de Israel, el cual se encontraba en esclavitud, como Dios había dicho que se encontraría el pueblo hebreo por 400 años. Dios le había dicho al pueblo hebreo, Dios había dicho que el pueblo hebreo, los hijos de Israel, estarían por 400 años como esclavos en medio de una nación. Esto se lo dijo Dios a su amigo Abraham. Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo de la siguiente manera: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí vemos que cientos de años antes de aparecer Moisés para ser el pregonero de libertad, Dios ya le había dicho a Abraham, su amigo, que su descendencia sería esclava en una tierra ajena y sería esclava por 400 años, por 4 siglos, pero que en la cuarta generación Dios los libertaría. Dios entonces llevaría a cabo el plan de la libertad, el plan de la liberación. Llevaría a cabo un éxodo, una salida. El pueblo saldría libre de la tierra y de la nación que le había oprimido y llegaría o saldría hacia una tierra prometida, la cual era la herencia que Dios le había dado a Abraham. Porque Dios le había dicho a Abraham: toda esta tierra yo te la daré. Era una promesa. Y como era una promesa, era una herencia.
y la herencia pasa de los padres a los hijos. Así es que, aunque Abraham murió sin haber visto toda esa tierra en sus manos heredada por él, con todo eso era la herencia de la descendencia de los hijos de Abraham. Pues, ¿de quién es la tierra? Dios dice que la tierra y su plenitud es de él. Por lo tanto, Dios la da a sus hijos, porque los hijos de Dios son los herederos de todo lo que Dios quiere. Así es que la tierra prometida, la tierra de Israel, Canaán, es una herencia del pueblo hebreo. Ahora podemos observar una cosa muy importante. Sabemos que los hijos de Israel fueron a Israel, hubieron motivos para ir a Israel, o para ir a Egipto. Siempre en la vida usted tiene que ver que hay siempre una razón, porque no hay un acontecimiento sin haber un motivo. Así es que hay siempre una causa detrás de todos los acontecimientos. Así es que podemos entonces observar con detenimiento y ver el por qué Dios permitió que acontecieran un sinnúmero de cosas en medio de los hijos de Israel, para más adelante surgir un pregonero de libertad. Porque si hay que anunciar libertad, primero el pueblo tiene que estar ¿cómo? En esclavitud. Así es que Dios ya le había señalado a Abraham todo lo que habría de acontecer, cómo su descendencia llegaría al extremo de la esclavitud, pero luego cómo Dios tendría un pregonero de libertad para producir la libertad de todo el pueblo hebreo. Ahora fíjense, para que viniera la esclavitud hubieron un sinnúmero de acontecimientos muy, pero que muy importantes. Vemos que José, el hijo de Jacob, el penúltimo hijo de Jacob, era un joven soñador. Este joven tenía ciertas experiencias que él no las buscaba, sino que surgían en su vida. Tenía sueños y la cosa es que él mismo interpretaba sus sueños. Y como él era un joven positivo, entonces siempre él, aunque ellos eran personas que tenían problemas económicos, eran personas luchadoras en la vida, siempre la visión de este joven era una visión positiva. Él pensaba que cada día estaría mucho mejor. Y él, sus sueños, él los tomaba a bien siempre. Imagínense si él tenía los sueños y después los interpretaba, y teniendo la revelación divina para saber lo que significaban, y viendo que todo era a favor de él así pregonaba su experiencia. Pero fíjense ustedes una cosa, no a todas las personas les gusta oír a personas que hablan en una forma positiva y que dicen que cada día van a estar mejor, porque la gente siempre le gusta oír problemas, oír las partes negativas de la vida, pero no le gusta oír a personas
siempre en una forma positiva. Porque algunos dicen, tú hablando de cosas tan buenas y cosas positivas, tú parece que no pasas por problemas, que no pasas por lucha, como nosotros estamos pasando. Pero este joven hablaba siempre en una forma positiva. Y en la medida que iba teniendo esas experiencias espirituales, él iba entendiendo poco a poco que detrás de la vida de él estaba una mano invisible que guiaría esa vida hasta llevarla al cumplimiento de todas esas cosas que él había visto en sueño, lo cual había visto en forma simbólica, pero que cuando eso se materializara sería una cosa grande y maravillosa. Bueno, él era pregonero de prosperidad. Por eso le llaman, ¿cómo? Le llaman José el hijo de prosperidad. Y todo lo que él tocaba, prosperaba. Así es que este no era un joven cualquiera, sino que era un joven que había nacido con sus dos conciencias juntas. Y eso es así con todos los que nacen ya con un ministerio profético. Cuando la persona, así como José y como Moisés, nacen para un propósito divino, para un ministerio profético, nacen con las dos conciencias juntas. Así es que ellos no se tienen que esforzar por soñar un sueño divino, porque surgen a medida que Dios quiere que surjan. Así es que hasta donde este joven estaba, él tenía esas revelaciones divinas del plan divino, las tenía en esa forma de símbolos, soñaba en esa forma, pero cuando la interpretación de eso él la daba, no gustaba mucho a sus hermanos. Los demás hermanos, no se dice que ellos tuvieran tales experiencias, no se dice que ellos tuvieran tales sueños. Y si llegaban a tener alguno y se lo llevaban a José, imagínense, y si les salía la interpretación no muy buena para ellos, iban a estar más en contra de su propio hermano. Pero fíjense ustedes, José, con todo y eso, a medida que recibía esas revelaciones, las daba a conocer, porque eso es lo que han hecho todos los profetas a través de la historia bíblica. Ellos, a medida que han recibido la revelación divina, en sueño, en visión, en la forma que sea, la publican, la pregonan, la dan a conocer. Eso a muchos le ha causado grandes problemas. Pero los problemas producidos por dar a conocer las revelaciones divinas para el tiempo en que viven cada uno de esos profetas, esos problemas que surgen, Dios los hará que sean de beneficio para el programa divino que hay para ese tiempo. Y entonces todas las cosas obrarán a bien, pero hay de lo que producen los problemas a los enviados de Dios, porque los que los producen, los que se le tiran en contra, no lo hacen con buena intención. Y Dios juzgará la intención del corazón de las tales personas. Aunque lo que hagan, Dios le dé la vuelta, como decimos nosotros, y haga que produzca algo para bien. Pero la intención de la persona no fue para bien. Pero Dios, como es un Dios todopoderoso y milagroso, torna la cosa a bien. Y entonces se cumplen las palabras que dijo San Pablo: para los que aman a Dios, todas las cosas obran
Así es que para José, siendo el profeta de Dios para aquel tiempo, o profeta de Dios para aquel tiempo, siendo el joven que Dios tenía señalado para un plan grande, mire, todo lo que hacían sus hermanos en contra, todo Dios lo iba a tornar a bien. Comenzaron a tomarle odio, antipatía, y decidieron venderlo. Lo vendieron para que se lo llevaran lejos para Egipto, y llegó Egipto. Sus hermanos creyeron que ya habían salido del problema del muchacho, pero como detrás de la vida de ese joven estaba Dios, Dios se fue con ese joven. Las cosas se le pusieron peores entonces a Jacob y a los hijos de Jacob, porque habían sacado fuera, habían sacado de entre ellos a la persona que tenía una grande bendición, un gran ministerio, en donde un programa grande de Dios se llevaría a cabo. Pero miren ustedes, no importa los problemas, el plan de Dios sigue hacia adelante. Dios dijo que el pueblo hebreo estaría como esclavo en una nación ajena, y todas las cosas iban a moverse de tal manera que el pueblo hebreo, que el pueblo de Israel llegara a la tierra ajena en donde serían esclavos. Ahora, con la mala actuación de sus hermanos, luego vino hambre sobre la tierra de Israel, pero ya José estaba en Egipto. Ahora ustedes pueden ver que la vida de este joven, de José, fue una vida llena de problemas. Problemas por donde quiera. Pero Dios usaba todos esos problemas para irlo subiendo de etapa en etapa hasta llevarlo a donde Dios quería llevarlo. José era un pregonero de prosperidad. Pero vean ustedes, era un individuo de problemas. Eso es como los grandes libertadores de las diferentes naciones, que su vida siempre ha sido una vida de problemas a través de toda su trayectoria. Pero algunas personas no comprenden que esos mismos problemas son los que ocasionan que esas personas suban a diferentes niveles y hagan diferentes cosas que no podían hacer antes de tener esos problemas. O sea que el que entiende bien estas cosas toma toda esa trayectoria de luchas y problemas como una escalera para llegar a la cima, al tope del programa que Dios tiene para él. Así es que podemos ver entonces que tanto en el aspecto material o político de la gente, como también en el aspecto espiritual, ocurre todo esto. José tenía por delante una posición muy alta en el reino gentil, pero para llegar ahí tuvo que pasar por un sinnúmero de etapas difíciles. Para llegar a ese lugar no podía llegar a través de una universidad, porque ese puesto, esa posición, no se obtenía a través de estudios. No podía llegar a través del parentesco de él con el faraón, porque no era pariente. Así que por ese lado tampoco podía llegar. No podía llegar a través de algún mecanismo humano, porque no lo había. Tenía que llegar a través de un plan trazado por Dios, porque a Dios
pertenece todas las cosas. Así es que Él puede colocar en una posición a uno de sus hijos, aunque no sea ni de la raza, aunque no sea del linaje que le corresponda esa posición. Dios puede hacer todo eso porque Dios sabe cómo hacerlo. Así es que a José no le pertenecía esa posición que iba a ocupar, pero en el plan de Dios sí le pertenecía porque estaba así señalado para esa posición. Así es que José iba comprendiendo que tenía que ir pasando a través de pruebas y dificultades, pero luego de cada prueba y dificultad él se encontraría en una posición más favorable para lo que Dios le había mostrado allí en aquellos sueños que él había tenido. Porque él había visto que sus hermanos, unos manojos en forma de sueño simbólica, fue que les fue mostrado todo, que él tenía un manojo de la cosecha que había recogido y sus demás hermanos colocaron también sus manojos o mazos de lo que había recogido y lo colocaron frente al de él y todos se inclinaron hacia el de él y el de él se quedó derecho. Y José interpretó, porque tenía el Espíritu de Dios, interpretó que ellos se inclinarían a José. Luego vio la luna y las estrellas y todo esto que él vio, que también se inclinaban a él. Así es que hasta su papá, cuando oyó lo del sueño, dijo: yo también me inclinaré delante de ti. Tu madre y yo también. Aleluya. Él no había hecho el sueño. El sueño lo dio Dios. Él solamente estaba diciendo lo que él veía que iba a acontecer, pero él no sabía cómo iba a acontecer todo eso. Él solamente era un pregonero del mensaje que él había recibido de parte de Dios. Y ya en forma simbólica, interpretando esos símbolos, ya estaba profetizando de lo que pasaría con su vida y la vida de sus hermanos. Así es que para materializarse todo eso que Dios le había mostrado, había que pasar por muchas pruebas, muchos sufrimientos, muchos problemas en la vida. Verse despreciado y vendido y amenazado de muerte por sus propios hermanos, eso es una cosa muy triste. Pero él pasó por eso, y luego de pasar por eso, vio que detrás de toda esa tormenta, el ángel del Señor estaba detrás de toda esa tormenta para bendecirlo, y lo que había era una bendición detrás de esa tormenta. Cuando llegó a Egipto, quedó en una posición mucho mejor. Pero luego le llegó otro problema. Ya él había visto que detrás de un problema hay una bendición. Y cuando uno conoce ese secreto, uno no mira el problema para cogerle miedo, sino que mira el problema para sacarle el provecho que debe traer otro problema que le venga a la persona en la vida. Así es que él miraba las cosas desde el punto de vista, ya tuvo otro problema y de aquel problema lo sacaron para llevarlo preso. Pero él dijo: bueno, si la cosa, estoy aquí Dios tendrá algo para yo hacer. Así que yo lo que estoy esperando es la bendición de parte de Dios. Y le llegó la bendición. Ahora miren, ¿qué usted hubiera hecho? ¿Qué usted hubiera hecho? Si usted hubiera sabido toda la trayectoria que hubiera tenido que recorrer para llegar a ver a sus hermanos inclinarse delante de él, si él
pero usted llega a ver la trayectoria y todos los problemas que había en la trayectoria, quizás usted hubiera dicho como muchos ignorantes dicen: si para llegar a recibir esa bendición hay que pasar por tantos problemas, cuando venga a recibir esa bendición ya ni me dará gusto recibir esa bendición. Pero para José no era de esa manera. Mientras más luchas y problemas tenía, más amaba la bendición que le estaba esperando. Porque él creía firmemente que algún día él estaría frente a sus hermanos y sus hermanos se inclinarían delante de él. Y para eso, él entonces tenía que llegar a ser un señor muy importante en este planeta Tierra. Y cuando se piensa de esa manera, se piensa entonces que en algún momento, de alguna forma, él sería un rey, un príncipe, un gobernante en algún lugar. Así es que él pregonaba su mensaje, él era pregonero del mensaje de lo que acontecería en aquel tiempo. Y él confiaba, él sabía que Dios estaba con él, no importaba los problemas que hubieran en su vida. Y vemos que él llegó hasta la posición que él había visto en su sueño. Cuando llegó, luego también llegaron sus hermanos. Al poco tiempo llegaron sus hermanos. Ya ustedes saben todo lo que aconteció. Saben que vendría por juicio divino una escasez, una hambre grande sobre la tierra, pero allí Dios tenía un profeta. Y a él le fue dado a conocer lo que acontecería. Primero le fue dado a conocer al rey del faraón, pero como si él no era profeta, no sabía interpretar lo que habría de acontecer. Así es que José era el hombre que Dios tenía para dar esa interpretación. Era un hombre probado de que sabía interpretar sueños, así es que ya está el hombre, estaba el sueño que tenía que ser interpretado, y con la interpretación de ese sueño, él subió a la posición que Dios le prometió a él que subiría, cuando se lo prometió en aquella forma simbólica del sueño de los manojos y del sueño de la luna, el sol y las estrellas inclinándose delante de él. Ahora vean ustedes, ¿quién podrá subir a una posición política como la que subió José, que era el segundo en el reino, en el imperio del faraón, solamente con interpretar correctamente el sueño del faraón y decir lo que había que hacer para ese tiempo? Nadie puede llegar a menos que no esté en el programa de Dios, que esa persona llegue a esa posición. Pero como Dios tenía un programa, un plan, Dios lo que estaba haciendo era desarrollando ese plan. Y para el desarrollo de ese plan, para el desarrollo del plan divino, siempre hay muchos problemas. Si usted no comprende eso, usted siempre estará pensando: si esta es la obra de Dios, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tantas luchas en la vida? Si Dios hizo al ser humano, ¿por qué el ser humano tiene tantos problemas? Es que la gente no comprende que Dios tiene un plan y Él está desarrollando ese plan. Así es que tenemos que dejar que Dios desarrolle su plan y nosotros decir: Señor, aquí estamos para servirte en los planes que tú tienes para nuestro tiempo. Lo que hubiéramos hecho en los tiempos pasados, lo haremos en este tiempo, en el programa que tú tienes para este tiempo. Bueno, ya vemos que José logró obtener la bendición que Dios tenía para él. Pero fíjense, mientras José logra obtener la bendición, porque él siempre creyó en Dios y siempre estuvo hacia adelante caminando, aún
con todos los problemas que tenía en la vida, porque él creía que siempre Dios tornaría esos problemas en beneficio de él. Y siempre para beneficio de él era que todo era canalizado. Y hay de los que se ponían en contra de él, porque la bendición entonces le venía ¿a quién? A José, y el juicio le venía a los que se ponían en contra de él. Bueno, los hermanos de José comenzaron a padecer allá de una sequía grande, se acababa el alimento, pero José estaba en el palacio. Hasta el nombre le fue cambiado, tipo del cambio del nombre del Señor, porque José recibió el cambio de nombre entre los gentiles cuando subió al trono. Cuando subió al trono, entonces fue revelado el nombre nuevo de José. Y el nombre nuevo de José era el nombre de un Dios. Y el nombre nuevo de Jesús es el nombre del Dios eterno. O sea, todo concuerda en los tipos y figuras. Así es que conocieron a José, después sus hermanos, pero no lo conocieron como José, sino lo conocieron con un nombre nuevo. Y ese nombre era un nombre conocido en Egipto y no era conocido en Israel como parte de Israel. No sé si Bermúdez puede tener por ahí el nombre que recibió José, el nombre nuevo que recibió José, si lo llega a tener a la mano. Luego me lo puede pasar acá, ya que podemos leérselo aquí a todas las personas. Vemos que José es un tipo de Cristo en toda la trayectoria de su vida. José fue rechazado por sus hermanos, Jesús fue rechazado por sus hermanos, por Israel, por los hijos de Israel, y también José fue vendido y llevado a los gentiles, y también así Jesús. Revela las cosas secretas del nombre significa. Dice, y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Penea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Dice aquí que ese nombre significa el que revela cosas secretas. Así es que ese nombre es muy importante para José. Así es que no significaba el nombre del Dios de Egipto, sino significaba el que revela cosas secretas. Así es que tuvo un cambio de nombre. Al tener ese cambio de nombre, ahí José entonces ya no será conocido por sus hermanos, aunque sus hermanos le vean. Vemos que tenía un nombre nuevo. También Daniel, Sadrach y Abednego recibieron también un nombre nuevo allá en Babilonia. El de Daniel era el que era el mismo nombre del Dios allá de Babilonia.
se encuentra metido en grandes revisiones entre los gentiles y sus hermanos en grandes problemas. Los que le persiguieron, los que le vendieron, los que no estuvieron de acuerdo con él, ¿qué sucedió? Se llenaron de problemas. Luego, José, siendo profeta y estando en el plan de Dios y dirigido por Dios y dispuesto a hacer la obra de Dios para aquel tiempo, lo que recibía era bendiciones detrás de todos los problemas. Y un día llegaron sus hermanos a donde él, y cuando llegaron él los conoció, pero ellos no le conocieron a él. Ninguno de ellos se imaginó que su hermano José estuviera vivo y que estuviera como el segundo en el reino del faraón. Pero él, José, sí lo creía, porque cada día que avanzaba a través de los problemas veía que se acercaba al trono de faraón, y cada día iba entendiendo mucho mejor cuál era el plan y cuál era la ruta que él tendría. Por lo tanto, todo iba a ser canalizado hacia el trono, hacia la cima del reino de faraón. Bueno, cuando llegaron sus hermanos buscando alimento, se inclinaron delante de él, y allí estaba cumplida la revelación o el sueño de José de que sus hermanos se inclinarían delante de él. Después, más adelante, ya ustedes saben que él mandó a buscar a sus hermanos, a su otro hermano, y mandó a buscar a su padre, a toda su familia y a las esposas de ellos para que vinieran a una tierra en donde ellos pudieran vivir más cómodamente. José siempre buscando el bienestar de ellos y ellos buscando el malestar o los problemas para José. Siempre se tiene la victoria cuando se está del lado en que uno quiere ayudar a los demás. José siempre buscando ayudar a su padre y a sus hermanos, porque él tenía un corazón noble, un corazón muy bueno. Él amaba mucho a toda su parentela y quería el bien de toda su parentela. Bueno, vemos que le dieron la tierra de José, y allí estuvieron viviendo muy bien mientras José estuvo vivo, y mientras estuvo vivo el faraón, que conocía todo lo que José había hecho. O sea que José con Egipto no tenía problema, faraón y José no tenían problema, el pueblo hebreo no tenía problema mientras José estaba vivo. Cuando se fue José, se fue la bendición, y comenzaron entonces los problemas para el pueblo de Israel. Cuando murió también el faraón, que amaba a José y que era amigo de José, entonces vino uno que no conocía al pueblo hebreo ni conocía a José, y entonces comenzó a oprimir a el pueblo hebreo, y allí comenzó a cumplirse lo que Dios había dicho, que sería, ese pueblo sería esclavo y serviría a otra nación. O sea que la bendición solamente estuvo mientras estuvo José y el rey que conocía a José. Después, todo eso se convirtió en un problema para ellos. Quedaron allí como esclavos, y ya era una multitud grande, pero Dios había dicho que después de 400 años, Dios los libertaría y los sacaría con mano poderosa y castigaría a la nación que les había oprimido. Y dijo también, y los sacaré con grande riqueza. Así es que Dios había dicho todas esas cosas, así que Dios sabría cómo las habría de cumplir. En el momento en que Dios quiere cumplir algo, Dios siempre tendrá a la persona que va a usar, a la persona que va a revelarle todo el plan divino para ese tiempo, y él lo pregona para que el resto de la gente lo sepa. Luego Dios respalda eso y lo materializa. Así sería que habría de ocurrir todo eso luego de los 400 años de esclavitud,
Entonces llegó el tiempo de la cuarta generación que Dios había dicho, y la maldad había crecido en grande manera, la maldad de las naciones que estaban poblando el lugar donde iba a estar el pueblo hebreo cuando llegara a su tierra prometida. La maldad de aquellas naciones ya había llenado la copa de Dios y el juicio tenía que derramarse. Así que por un lado, la gente que vivía en donde habría de tomar herencia el pueblo de Dios ya había llegado a la cuarta generación en donde el juicio divino se habría de derramar. Y por otro lado, el pueblo de Israel allá en Egipto había llegado a los 400 años de esclavitud. El pueblo hebreo estuvo 430 años en Egipto, pero no estuvo los 430 años como esclavo. O sea que no todo el tiempo que estuvo en Egipto no estuvo como esclavo, sino que antes de estar como esclavo estaba muy bien, viviendo muy bien, porque José estaba todavía vivo y el faraón que conocía a José estaba vivo, y todo era beneficio del pueblo hebreo. Pero vemos que después que ya se cumplieron esos años de esclavitud y todo eso, llegó el tiempo de la libertad. Llegó el tiempo en que Dios dijo que los libertaría, y por eso llamó a Moisés y le dijo: ve y háblale al pueblo. O sea, ¿qué le iba a hablar? ¿Qué le iba a pregonar al pueblo? Le iba a pregonar libertad. Le iba a anunciar que el tiempo para la liberación había llegado. Por eso entonces Moisés es, para aquel tiempo, el pregonero de libertad. Un pregonero de libertad como Moisés, que decía: yo soy tartamudo, yo no puedo hablar bien, pero no importa la condición humana en que estuviera, él era el pregonero de libertad para aquel tiempo. Desde que nació tuvo problemas, fue perseguido a muerte desde que nació, pero los cocodrilos se quedaron con sus dientes afilados porque Dios estaba detrás de Moisés para protegerlo. Y si su banquilla, si su canasta le pasó cerca a algún cocodrilo, ni se dio cuenta que ahí iba el libertador que proclamaría libertad a todo Israel. Así es que los cocodrilos egipcios ni supieron que iba allí el libertador que le tornaría algún día el agua en sangre. Así es, los cocodrilos querían tornar el agua en sangre, pero con la sangre de Moisés. Pero Moisés se la tornó en sangre en una ocasión ahí. Bueno, ahí el niño que proclamaría algún día libertad a todo Israel. Ahí iba el pregonero de la libertad para Israel. No fue conocido por el pueblo hebreo hasta que tuvo 80 años y fue con la comisión divina. Y aún con todo eso, tuvo muchísimos problemas en su vida, aún después que ya el pueblo sabía que había sido enviado por Dios. Aún después de llevar a cabo la liberación, entonces los enemigos no eran los egipcios, sino algunos de los de su propio pueblo que quisieron apedrearlo por 10 veces, lo cual es suficiente para un libertador. Él era libertador caudillo, él era rey, él era profeta, él era todas esas cosas grandes que Dios tenía ordenada para Moisés. Así es que él era lo más grande que había en Israel, era Moisés. Aunque no parecía ser lo más grande, era lo más grande por causa de lo que había de Dios en él. Aunque la gente le señalaba errores, faltas, en una ocasión hasta su propio hermano y su propia hermana, no faltaba más, se pusieron a buscarle falta
y a criticarlo a él, cuando él era el libertador. Así sucede en todos los campos. Ha sucedido con los grandes libertadores de las diferentes naciones, continentes, ha sucedido de esa manera. Por ejemplo, tenemos la historia del libertador de la América Latina. Si uno lee la historia de él, encontrará en la historia de él una vida llena de problemas, una vida llena de persecuciones, una vida en la cual hasta muchos de sus amigos se rebelaron en contra de él. Él pasó por todas esas etapas difíciles de la vida y él no había buscado ser un libertador. Pero sin embargo, esas cosas acontecen en la vida de personas así, aún sin ellos buscarlas, porque Dios, una mano invisible, está detrás de ellos para hacer que acontezcan las cosas que deben suceder para ese tiempo. Y esas son las clases de personas que cuando aparecen cambian el rumbo de la historia, cambian la forma en que va caminando una nación o un continente, la cambian y la traen a una nueva forma, la cual comienza con ellos. Ahora, muchos de ellos no logran ver todo lo que ellos han visualizado y han deseado ver, porque el tiempo se les acaba, porque el tiempo aquí en la tierra es muy corto y no logran ver por completo todo el beneficio de ese ministerio de libertador que ellos han tenido. Pero ellos hacen la parte que les corresponde hasta donde les es ordenado, porque el pueblo también tiene una parte muy importante. Ahora, una cosa muy importante de estos grandes hombres es que ellos tienen un mensaje de libertad y proclaman la libertad. Ellos la proclaman, hablan de ella, ellos luchan por esa libertad, ellos hacen todo lo que tengan que hacer a favor de esa libertad que ellos están proclamando. Y ellos luchan para que se materialice eso que ellos están hablando. Y como es el tiempo para cumplirse eso, entonces todas las cosas comienzan a moverse para la realización de esa gran liberación. Aparecen los personajes que se necesitan en escena. Si aparece el principal, aparecen los demás. Porque después que aparezca el principal de la escena, los otros son colaboradores de él. El único problema que hay es cuando los colaboradores tratan de ocupar el lugar que no es el de ellos, sino el de él, el del libertador. Entonces ahí es que se ponen las cosas malas, porque no pueden haber dos libertadores a la vez, sino uno solo, el cual tiene el mensaje de libertad, el cual tiene la visión, el cual tiene todo lo que se necesita, y él ha sido diseñado para esa labor. Los demás han sido diseñados para ser los colaboradores de él. El que se salga de esa posición entonces debe haber problemas, porque estará afectando la posición del libertador y estará tomando el lugar de él, y no puede funcionar en ese lugar porque no fue diseñado para ser el libertador. Así es que tendrá problemas hasta con Dios, porque Dios no lo diseñó para ese propósito. Luego vemos estos grandes libertadores de las diferentes naciones, de los diferentes continentes, y vemos que todo eso ha acontecido. Vemos que la vida de estas personas no es nada de fácil, sino que es una vida difícil que ellos mismos no la han comprendido, sino cuando ya han pasado por esas etapas. Tenemos
a Jesús. Jesús también fue un libertador. El profeta Isaías lo presenta como un poderoso libertador. Jesús es el rey de los libertadores. Es el libertador más grande, el más sublime. Es el libertador por excelencia. Por eso cuando el profeta Isaías lo vio antes de que llegase, pero como era profeta pudo mirar al futuro y verlo, él se sintió ungido y habló de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Puede ver una cosa? Que no se les predica libertad a los que no son cautivos. Se les predica libertad a los que necesitan la libertad. Para predicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso habló de la primera venida del Señor. Y en las notas que están más abajo que tiene esta Biblia, cuando explica todo esto y luego habla del resto de este pasaje donde dice: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y sigue por ahí hacia abajo hablando de todas las demás cosas. Sigue diciendo: ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y sigue enumerando todo eso, sigue hacia adelante enumerando un sinnúmero de cosas que serán proclamadas y que serán dadas a los hijos de Dios. ¿Y quiere saber lo que dice el comentarista aquí? Escuche, cuando Jesús leyó, él se paró cuando terminó de decir a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí se detuvo y no continuó la lectura. Si hubiera continuado, seguía leyendo, y el año de venganza y el día de venganza del Dios nuestro. Pero no leyó eso. ¿Por qué no leyó eso? Miren, aquí el comentarista dice: obsérvese que Jesús interrumpió la lectura de este pasaje en la sinagoga de Nazaret al llegar a mediados de este versículo. Por lo tanto, la primera venida de Cristo inauguró el día de gracia, el año de la buena voluntad de Jehová, pero no se cumplió el día de venganza. El cumplimiento de esta parte se realizará al regreso del Mesías. Sigue diciendo, este último versículo al lado del 4 del mismo capítulo da la conexión histórica. La venganza precede la reunión y el regreso de Israel, y coincide con el día del Señor. Así es que, miren, hasta estos comentaristas ya saben el por qué no siguió leyendo el Señor en ese pasaje de Isaías. Porque el día de venganza sería proclamado
proclamado al final del tiempo, en el tiempo de la segunda venida del Señor. Es que cada cosa tiene su tiempo, cada mensaje tiene el tiempo en que tiene que ser proclamado. Y podemos ver que para cada mensaje que es proclamado hay un mensajero. En cada una de las edades de la Iglesia, en el lapso de tiempo de aproximadamente 2000 años de la Iglesia gentil, surgieron en la escena 7 grandes mensajeros. Cada uno de esos mensajeros proclamó el mensaje correspondiente para su tiempo. Y cada uno de esos mensajeros proclamó la libertad, la liberación para su grupo en ese tiempo. Y trajo esa grande liberación. Dios estuvo con él. Y en medio de las pruebas y sufrimientos, los cuales fueron grandes, la victoria fue una realidad para ellos. Tenemos que comprender que siempre que se habla de la proclama de libertad, siempre hay un precio que pagar. Cuando surge en la escena un pregonero de libertad, él tiene que pagar un precio y el pueblo tiene que pagar también un precio. A través de la historia bíblica podemos ver lo que acontece cuando se proclama la libertad. Para proclamarse la libertad, el pueblo tiene que estar en esclavitud. Así estaba el pueblo hebreo. Así estaba también el pueblo hebreo cuando apareció Jesús. Estaba en la misma condición que cuando apareció Moisés. Y cuando apareció cada uno de los mensajeros de las edades de la iglesia, el pueblo estaba también en esclavitud. Cuando el pueblo está en esclavitud, los que le tienen en esclavitud no quieren que el pueblo salga de la esclavitud. Y cuando surge un libertador, los que tienen esclavizado ese pueblo se levantan en contra de ese libertador, porque ellos no quieren que el pueblo sea libertado. Ni siquiera ellos le dan la libertad al pueblo. Por lo tanto, entonces, surge una guerra, porque el precio de la libertad viene a ser la guerra, viene a ser la batalla, la lucha. Usted ha visto a través de la historia bíblica y a través de la historia de las naciones que siempre que han luchado, que han buscado la libertad y la han obtenido, ha habido una batalla, una lucha, y cuando han vencido han quedado libres. Si no vencen, no quedan libres. Ese es un precio que hay que pagar siempre que se llega un tiempo de libertad. Porque cuando se proclama la libertad, los que oyen ese mensaje y se preparan para recibir su libertad, se enfrentarán a los que le tienen esclavizados. Se enfrentarán a sus amos que no querrán que queden libres. Y ahí surge una batalla, una lucha, una guerra. Si la libertad de la que se habla es una libertad política, una libertad física, es una guerra física. Si se habla de la liberación, la libertad espiritual, se entra en una guerra, en una batalla espiritual. Si nosotros no somos conscientes de esa realidad, nunca comprendemos por qué después que Dios envió a Moisés para sacar al pueblo, ¿por qué hubieron tanta guerra, tantos problemas? Es que la libertad tiene un precio. Ese
se sale en libertad, hay que heredar la tierra. Hay que tomar por heredad todo lo que le pertenece a esas personas de las cuales estaba privado, y otros eran los que gobernaban esas posesiones, esa herencia, pero le pertenecía a esos que estaban en esclavitud. Y para tomar por heredad esas posesiones, esa herencia, hay que luchar, hay que pelear. El pueblo hebreo estuvo luchando, estuvo peleando por muchos años después que salió de Egipto. Y cada vez que tomaba un territorio que le pertenecía por herencia, al tomarlo, había peleado fuertemente para lograr obtenerlo. Es que no puede haber victoria sin batalla. No pueden haber vencedores si primero no han pasado por una batalla, por una guerra. Así son las promesas que Dios da. Todas las promesas que Dios da, para obtenerlas hay que pelear una batalla. Por eso es que cuando se obtienen las promesas que Dios ha dado, cuando uno las obtiene, entonces las sabe apreciar, porque ha luchado por ellas, ha peleado para obtener esas promesas, y Dios ha estado al lado de esa persona o de esa gente para que la obtenga. Y no es lo mismo pelear por algo sin saber que Dios está con uno, que pelear por una promesa que Dios ha hecho, sabiendo que Dios está al lado de uno, para respaldar a uno, para que uno obtenga esa promesa que Él ha hecho. Porque Él ha hecho para uno, pero si uno se queda con los brazos cruzados, nunca la obtiene. Hay que luchar para obtenerla. Él la dará, pero uno tiene muchos problemas y muchos obstáculos que se oponen a que uno reciba esa promesa. Jesús luchó por la libertad. Jesús fue también, como Moisés, un pregonero de libertad. Por eso Él dijo que había venido para pregonar libertad. Libertad a los cautivos. Ahora, la pregunta es, ¿habrá otro tiempo para la historia del ser humano en donde se proclame la libertad nuevamente? ¿Habrá otro tiempo en la historia para el ser humano en donde haya una lucha por la libertad y por obtener la herencia que le corresponde a la gente? Así como la hubo en el tiempo de Moisés y también la hubo en el tiempo de Jesús y en el tiempo de cada uno de los mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, también habrá un tiempo en que se proclamará la libertad. Y esto está señalado proféticamente en el capítulo 25 de Levíticos, en donde nos dice de la siguiente manera, verso 8 en adelante, dice: y contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda
santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en toda la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Aquí podemos ver que habrá otro tiempo en donde se pregonará en toda la tierra libertad. Dice, y pregonaréis libertad en la tierra. Y dice después, porque es jubileo, santo será Jehová, o santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, a vuestra herencia. Es tiempo entonces de proclamar libertad y anunciar que iremos a nuestra herencia. También en el capítulo 25 mismo de Levíticos, verso 48 hasta el 54, dice: si el forastero o extranjero que está contigo se enriqueciere y su hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Uno de nuestros hermanos, nuestro hermano mayor, pagó el precio del rescate y lo pagó antes de llegar el año del jubileo. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a el año, o desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ya de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedara poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y volverá a su rescate conforme a sus años. Y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario, anualmente hará con él. No se enseñoreará de él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo, saldrá él y sus hijos con él. ¿Y qué quiere decir todo eso? Durante 2000 años aproximadamente, encontramos que han venido recibiendo el beneficio del pago que hizo el Señor allá en la cruz del Calvario como precio por los hijos de Dios. Él actuó como pariente redentor. Él actuó como Cordero de Dios y con su sacrificio pagó el precio. Y con su sangre fuimos comprados y limpiados de todo pecado.
tenemos que observar una cosa. Si el Señor no llega a hacer eso, habría que esperar hasta el año del jubileo para que esas personas pudieran quedar libres. Pero como el año del jubileo no era para aquel tiempo, ni para tiempos cercanos, sino para este tiempo final, hubieran muerto todas esas personas sin salvación. Y el pariente redentor pagó el precio de cada uno de ellos, porque si no lo pagaba, había que esperar hasta el año del jubileo y se morían antes de llegar al año del jubileo. Y se morían sin salvación. Pero, cuando se llegara al año del jubileo, todos los cautivos recibirían el mensaje que sería pregonado, el mensaje de libertad que sería pregonado en toda la tierra. Y ahí encontramos que cuando llegue el año del jubileo no hay que pagar ningún precio para ser libre. La persona queda libre automáticamente, lo que hay que luchar y reclamar lo que le corresponde. Por eso es que dice Apocalipsis: el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Porque eso ocurre en el año del jubileo, es eso que está ahí señalado. Por eso que aunque el Cordero sale de su trono de intercesión para tomar el libro y abrir sus sellos, luego algunos que no comprenden el plan y programa de Dios no saben que después que Él sale, entonces es que Él comienza con el año del jubileo y entonces ya el sacrificio fue quitado del lugar santísimo. Ya entonces, al proclamarse libertad en toda la tierra, cada persona tiene entonces libertad y oye el mensaje de liberación. Él tiene derecho a estar libre. Él tiene derecho a toda su herencia. Y eso lo tiene en el año del jubileo. Por eso entonces, para el año del jubileo, el pariente redentor que hizo la obra de redentor, entonces se convierte en reclamador. Porque ya cuando se llega al año del jubileo, aquí dice que no hacía falta el pariente redentor que pagara el rescate. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? El que reclame los derechos de esas personas. Y cada persona al reconocer cuáles son sus derechos, los cuales reconocerá al escuchar el mensaje de libertad proclamado por el pregonero de libertad que tiene que aparecer en los días finales. Estará proclamando la libertad del año del jubileo y diciéndole a la gente: el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Usted tiene derecho porque ha llegado al año del jubileo. Tiene derecho toda persona, y para eso oye el mensaje, para que pueda utilizar los derechos que tiene. ¿O es que acaso se podrá perder algún hijo de Dios
porque no haya nacido en los tiempos del pasado y haya nacido en este tiempo final. Él dice, nadie nos arrebata cuando se termina la segunda dispensación, comienza la tercera dispensación. Y para este tiempo final estará siendo pregonado el mensaje de libertad. Tiene que aparecer un libertador. Aparecerá con el mensaje de libertad del año del jubileo. Dará a conocer todo el misterio, todo el secreto escondido en ese año del jubileo que guardaba el pueblo de Israel como una fiesta. Él dará a conocer todo el secreto que hay ahí, y los que recibirán su mensaje, ellos recibirán su libertad y recibirán también su herencia. ¡Aleluya! Porque el tiempo estará cumplido. Y cuando el tiempo está cumplido, entonces lo que Dios ha dicho que tiene que acontecer, acontecerá. Y lo que Dios ha dicho que vamos a recibir, lo recibiremos. Nuestra parte es creer y luchar por esas cosas que Él nos ha prometido. Ese es el único precio que pagamos. Luchar por lo que creemos. Luchar por lo que nos pertenece. Luchar por nuestra herencia. No nos quedamos con nuestros brazos cruzados, sino tenemos que hacer el trabajo, la lucha requerida para obtener todo lo que es nuestra herencia. No miramos los problemas de la vida para desanimarnos, sino para utilizarlos en favor de todo el plan de Dios. O sea, que siempre le buscaremos la vuelta y Dios nos ayudará para que los problemas no nos afecten en una forma negativa, sino que podamos buscar la vuelta y hacer que todo obre para bien. Como dijo el apóstol San Pablo, que si habrá lucha, eso será inevitable. Pues si a través de las edades de la iglesia han habido luchas, si en toda la historia de la Biblia usted lo que encuentra es una lucha para obtener las bendiciones de Dios, entonces habrá lucha también en este tiempo. Esa lucha, esa batalla fue descrita por uno de los grandes profetas de Dios como la más grande batalla, pero en el amor divino. Es la batalla del amor divino. Es una batalla en el amor divino. Y la victoria será la victoria del amor divino. Por eso usted siempre, en todas las batallas bíblicas que se han visto, usted lo que ha visto es el amor divino expresado a favor de los que aman a Dios. Y así será en este tiempo también. Será una batalla en amor y por amor. Y la victoria será la victoria del amor divino. Todo eso es lo que estará aconteciendo. Todo eso es lo que estaremos viendo. Y en todo eso es donde estaremos nosotros envueltos. Sabiendo estas cosas, entonces caminaremos hacia adelante, sabiendo
que la victoria del amor divino es una victoria segura. No lucharemos por odio ni con odio, sino en amor. Amándonos los unos a los otros, amando a todo el mundo y sobre todo a Dios. Y amando la obra de Dios y luchando a favor de la obra de Dios para que todo lo que Él ha prometido se materialice. ¿Y a quién les va a usar para que se materialice lo que Él ha prometido? Tiene que usar a los hijos que Él tenga en ese tiempo. Amén. ¿O usted quiere que Él materialice cosas sin usarlo a usted? Todos queremos que lo que Dios cumpla, lo que Dios materialice, lo cumpla a través de nosotros y para nosotros también. El pregonero de libertad. Estamos en un tiempo que se habla mucho de libertad y de libertadores y de pregoneros de libertad. Yo creo que no podemos dejar pasar por alto las promesas bíblicas que hay para este tiempo. La batalla ya sabemos que la habrá. Por ejemplo, tenemos Zacarías capítulo 4, verso 11 en adelante, y tenemos Apocalipsis 11 también, que nos habla de grandes batallas. Por lo tanto, sabemos que todo esto será una realidad y sabemos que habrá un mensaje de libertad para ser proclamado. Y para los que no reciban la libertad, para los que no reciban la bendición, entonces se les anunciará el día de venganza del Dios nuestro. Y para todos los que se levanten en contra de los que aceptan y reciben el mensaje de la libertad, entonces les vendrá el día de venganza del Dios nuestro. O sea, los juicios divinos le vienen a aquellos que no reciben las bendiciones divinas. Porque cuando se llega a un tiempo de libertad, hay grandes bendiciones divinas para los que reciben ese mensaje, para los que lo rechazan y para los que se ponen en contra de los que entran en ese mensaje. Entonces está el otro lado de la moneda, y el otro lado de la moneda es el juicio divino para todos los enemigos de Dios y del pueblo de Dios. Porque los que se hacen enemigos de los hijos de Dios se constituyen en enemigos de Dios. Y Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y el mensaje para los que rechacen el amor y misericordia de Dios será entonces el anuncio, la proclama del día de venganza del Dios nuestro. O sea que hay para todos. Hay para los que quieren la bendición, está el mensaje de la libertad. Para los que no quieren la bendición de Dios, entonces está el mensaje del día de venganza del Dios nuestro. Y el pregonero de libertad, así como Moisés anunció la bendición para el pueblo hebreo y luego anunció el juicio divino para el pueblo egipcio, el pregonero de bendición también fue el pregonero de juicio para los enemigos de Dios. También Jesús anunció grandes bendiciones para los hijos de Dios, pero también anunció juicio para los que le rechazaron. Y así también será en este tiempo final. El pregonero de libertad también anunciará el juicio divino sobre las naciones, el juicio divino sobre los reinos gentiles, el juicio divino sobre el reino del Anticristo, porque él tendrá en su mensaje todas estas cosas para hablar. ¿Quién? El pregonero
de libertad. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude para comprender todas estas cosas del plan divino y para recibir todo el beneficio que hay en él. Dios les bendiga y Dios les guarde y muchas gracias por nuestra amable atención. Dejo con ustedes a Miguel Bermúdez Maré.